lo que estábamos, lo que pudimos ver es como en 5 minutos un resumen de lo que se ha estudiado acerca del átomo, ¿no? La evolución en el concepto del átomo, que es fundamental para entender la materia, ¿no? Y su comportamiento. Y por ende, pues para química es súper importante entender cómo funciona, cómo está constituido y qué papel juega en la reactividad, en las características de los materiales, esta constitución, ¿no? Del átomo. Entonces, este video resume, pues, prácticamente todo lo que vamos a ver en el primer tema, ¿no? Lo único es que, bueno, pues aquí es muy contado, muy bonito, muy interesante, pero vamos a ver que ya llevándolo a un terreno donde tratemos de realmente poder modelar el fenómeno que estamos observando, pues a veces se puede llegar a complicar, ¿no? Pero sí, ¿no? Y sobre todo ya cuando lleguemos al modelo de la mecánica, ¿no? Entonces, vuelvo a compartir nada más. Entonces, si ustedes observaron el video que estuvimos observando, más bien, como ustedes observaron en el video que les compartí, desde los griegos hay una concepción o se está intentando tener una concepción de cómo trabaja la materia y cómo está constituida, ¿no? Pero realmente el boom que nos dio un poquito de mayor entendimiento fue a partir de Thomson, ¿no? Porque ya hay evidencias experimentales de lo que él estuvo trabajando y que hacen constar que hay subpartículas atómicas, ¿no? Que no nada más existen los átomos, sino que también existen subpartículas atómicas como son los electrones, ¿no? Entonces, Thomson digamos, uno de los principales científicos físicos que vamos a reconocer que estudian a las subpartículas atómicas, ¿no? El electrón es súper importante para toda la reactividad química, para el comportamiento de los materiales, de las sustancias, incluso estos últimos temas que vamos a ver de electroquímica, pues es electrón. Tenemos que trabajar con electrones, ya no tanto como con la materia, sino a niveles subatómicos, ¿no? Entonces, para poder comprender un poquito más acerca de esto de la constitución del átomo, es que vamos a hacer primero una revisión de todos estos trabajos que se realizaron a partir de Thomson hasta la mecánica cuántica. En realidad no vamos a ver todos, vamos a ver Thomson, vamos a ver Bohr y vamos a ver mecánica cuántica, ¿no? Schrödinger un poquito. ¿Por qué estos? ¿Por qué, por ejemplo, Rutherford no? El video menciona a Rutherford, pero a Rutherford no lo vamos a ver porque en sí Rutherford trabajó con el núcleo. Rutherford se dedicó o sus experimentos hicieron evidente la existencia del núcleo. Y el núcleo es importante, pero no tanto para la química como es la química general que estamos viendo, como van a ser los electrones. Entonces nos vamos a centrar, nuestro estudio se va a centrar en los electrones, en la existencia así de un núcleo, pero lo que más nos interesa es estos electrones, qué cualidades, qué características tienen, de tal forma que permiten la reactividad. ¿Por qué se da la reactividad? ¿Por qué hay elementos que los podemos encontrar de forma, digamos, simple en la naturaleza, ¿no? Y hay otros que no, que siempre los vamos a encontrar combinados con algo más, ¿no? Finalmente todo va hacia la estabilidad, donde va a existir todas estos materiales o estos electrones o estos átomos donde sean más estables. Y la estabilidad, ¿quién se los va a dar? El gasto mínimo de energía. Mientras menos energía gaste alguna sustancia, algún material, alguna partícula, subpartícula, va a ser igual que nosotros, ¿no?
vamos a estar donde tengamos el menor gasto energético y no donde estemos siempre con una exigencia de actividades, ¿no? Entonces, todo en el universo tiende hacia el mínimo gasto de energía. Y esa va a ser una máxima que vamos a estar usando recurrentemente a lo largo del curso. Y que nos va a dar entendimiento a lo que sucede. Y vamos a tratar de predecir algunos fenómenos que nos rodean o entenderlos, ¿no? De alguna forma. Entonces vamos a empezar con Thomson. Para eso hay un videito más corto todavía que acabamos de ver de Thomson, que habla solamente del experimento de Thomson, que empieza con un comercial que quiero saltarme. Y ahora sí, los voy a compartir. Este video es muy cortito, de 2 minutos. Todos estos videos, material adicional que estemos usando durante el curso, yo se los voy a estar compartiendo en el Classroom para que en algún momento dado, si ustedes lo quieren volver a reproducir, estudiar o ver con más detenimiento, pues tengan esa posibilidad. Aquí los dejo con el video. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce 2 placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? Listo. Listo, chicas. Bueno, déjenme dejar de compartir. Ok, bueno. Este experimento de Thomson es, como bien lo estábamos revisando en el video, es súper importante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Pues porque nos da el entendimiento de una subpartícula, de la existencia de subpartículas atómicas y del electrón, que es el más importante hasta ahorita, hasta nuestros días, porque es el que hace casi todo. Es el que va a estar trabajando para darle las características a los materiales, para permitir o no la reactividad de ciertas, en ciertas condiciones, ¿no? Déjenme les comparto otra vez la pantalla. Pero voy a quitar. Okay. Listo. Bueno, este que les estoy compartiendo ahorita es un simulador. Este simulador ustedes lo van a ocupar
la práctica me parece que 2 del laboratorio de química. Pero nos va a servir muy bien ahorita para entender qué es lo que está pasando. Thomson era un científico que estaba involucrado con, digamos, las tendencias de la época, y en esa época, en 1890 y tantos, mucho se estaba trabajando con la luz. Entonces, como ustedes observaron, lo que hacían era poner 2 electrodos, ya tenían muy bien, Faraday ya era muy famoso, ya era muy conocido, sus experimentos, la luz, la electricidad, ya estaba como muy bien estudiada y entendida. Entonces lo que hizo Thomson fue en un tubo colocar estos 2 electrodos en los extremos y generar un vacío. Este vacío en realidad no fue idea propia de él, sino de Crookes, ¿no? El Crookes está en la historia como catalogado como alguien que se dedicaba a hacer tubos de alto vacío, ¿no? Entonces tomó uno de estos tubos de Crookes y le conectó estos electrodos. Ajá. Entonces, bueno, aquí lo que el simulador representa es precisamente este tubo, ¿no? Es todo el contorno que estamos viendo, es el tubo. Sí pueden ver ustedes el simulador, ¿verdad? Sí, es lo que ustedes observan. Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener este tubo y vamos a tener 2 electrodos conectados, el positivo y el negativo. Ajá. Y van a generar una diferencia de potencial entre ellos. Al generar esta diferencia de potencial, obviamente, vamos a ver que se va a generar un haz. Ajá. Lo que causó un poco de extrañeza es, bueno, si el tubo está en vacío y yo tengo estos electrodos y hay de todas maneras este flujo que pareciera flujo de luz de un electrodo hacia otro, ¿por qué lo tengo? ¿Qué partícula está ahí involucrada? ¿Qué material está ahí involucrado que genera esta iluminación, esta fluorescencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacía? Vamos a ver primero cómo es que funcionaba el tubo de Crookes. Perdón, el tubo de Crookes en el experimento de Thomson, ¿no? Si ustedes ven, aquí yo tengo tres variables, que es la diferencia potencial de aceleración, la diferencia de voltaje, es, digamos, es el nombre común que utilizamos nosotros para esta diferencia potencial. El nombre apropiado es, se lo damos por las unidades que tiene de volts, ¿no? Pero el nombre correcto de esta variable es diferencia de potencial. Entonces tenemos la diferencia potencial de deflexión y el campo magnético. Ajá. Y cada una nos señala en qué unidades está usándose, ¿no? Voy a llevar a 0 la diferencia de potencial de deflexión. Lo malo de este simulador es que no lo puedo hacer con el teclado, sino tengo que ir haciendo poco a poco el descenso. Entonces, pero bueno, tengan la paciencia. Lo que quiero es que vean ustedes qué es lo que pasa si no tengo diferencia potencial de deflexión, ni tampoco tengo campo magnético. O sea, esto es, nada más tengo los 2 electrodos y acciono la diferencia de potencial. ¿Y qué es lo que observaba Thomson? Este es el anillo que comentaban en el video. Y lo que yo veo es que se va a generar un haz. Ajá. En realidad, esta es la placa negativa y esta es la placa positiva. Ajá. Y la diferencia de potencial se está creando entre ellos. Entonces, yo veo todo que emana todo este flujo. Sin embargo, como voy haciendo reducciones, permito que el haz continúe. Y acá, en el final del tubo, lo que voy a tener es una placa fluorescente. Entonces, cuando choca este haz
sobre esta placa fluorescente. Sobre la placa yo lo que veo son pequeños puntos luminiscentes, ¿no? Donde está llegando el haz. Ajá. Cuando Thomson vio este haz, dijo, wow, pues ¿de qué estará hecho, no? Si mi tubo está al vacío. Y bueno, como investigador, como científico, quiso investigar un poco más, quiso adentrarse más al experimento y empezó a hacerle ciertas adecuaciones. Ajá. Una de ellas fue ponerle ahora 2 electrodos, 2 placas, si ustedes ven aquí está marcada como positivo y negativo, ajá, 2 placas, de tal forma que ahora se creara una diferencia de potencial entre estas 2 placas. Cuando ustedes tienen 2 placas paralelas y se crea una diferencia de potencial entre ellas, lo que se está generando es un campo eléctrico. Entonces, ¿qué hizo? Puso de forma perpendicular a el haz que salía de las primeras 2 placas, puso otras 2 placas y de forma perpendicular tenemos un campo eléctrico que va a chocar en algún momento el haz, el flujo de rayos catódicos, que así se le llama por venir del cátodo. El flujo de rayos catódicos iba a chocar en algún momento con el campo eléctrico que se está generando. Y lo que quería ver Thomson era qué sucede si yo pongo de forma perpendicular un campo eléctrico a la trayectoria de este haz de rayos catódicos. Y vean, voy a accionar un poquito este es el voltaje. Acuérdense que el campo eléctrico se puede determinar a través de una voltaje o una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa si yo acciono ligeramente el campo eléctrico? Al poner estas flechas verdes en algún valor, vean, ¿qué le pasa a las? Se curva hacia arriba, ¿verdad? Se va hacia el polo positivo. Ajá. Entonces eso le extrañó un poco a Thomson porque dijo, bueno, pues si este haz de rayos catódicos emana del cátodo, pues sí, podría ser que se sintiera con cierta atracción hacia el polo positivo, ¿no? Y por eso tienen esa deflexión. Pero eso significa que entonces de lo que está constituido este flujo de rayos catódicos son partículas negativas. Y entonces empezó a dudar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué naturaleza, aparte de ser negativas, podrían tener estas partículas? ¿Qué material es el que yo tengo ahí que puedo yo guiar su camino, su trayectoria con un campo eléctrico? Ajá. Y entonces, más curioso aún, Thomson le accionó un par de bobinas de Helmholtz. Las bobinas de Helmholtz, déjenme les enseño, son estas que tenemos aquí. Hagan de cuenta que este es el tubo de rayos catódicos y déjenme ver si me puedo acercar un poquito. Ahí está. Este es un prototipo del experimento de Thomson, ajá, donde obviamente es para fines educacionales. Ya hubiera querido Thomson tener este aparato, el cual no lo tenía, pero es el que nosotros usamos en el laboratorio y si ustedes estudian de forma presencial es el que operaría, ¿no? Entonces, bueno, van a tener estas bobinas que son alambre enrollado, ajá, y que tenemos 2 bobinas, ajá, y entre las 2 bobinas vamos a poner el tubo de rayos catódicos, que es el que tenemos aquí, que también está al vacío, es un tubo de Crookes. Y acá vamos a tener los electrodos y aquí al centro veríamos ese haz que estamos viendo en el simulador. ¿Vale? Entonces, al poner las bobinas de Helmholtz de esta forma, lo que vamos a generar es un campo magnético. Finalmente, lo que vamos a hacer es pasar una corriente eléctrica a través de estos cables y se va a generar un campo magnético. Pero ese campo magnético va a ser alrededor de las bobinas. Ajá.
Se va a generar alrededor. ¿Por qué? Pues porque están en forma paralela y ese va a ser el sentido del campo magnético que se va a generar. Entonces, ese campo magnético va a atravesar el tubo de rayos catódicos y por lo tanto, cuando vaya mi haz de rayos catódicos y yo accione el campo magnético en las bobinas, lo que va a hacer es que va a chocar de forma también perpendicular. Entonces, por un lado voy a tener el campo eléctrico chocando con mi haz y por otro lado voy a tener mi campo magnético también chocando con mi haz de rayos catódicos. Ajá. Y entonces dijo, bueno, entonces vamos a ver qué pasa si también le pongo un rayo magnético, ¿no? Y entonces le puso las bobinas de Helmholtz y accionó nuevamente. Entonces vean ustedes qué pasa cuando acciono el campo, cuando acciono el campo magnético. Ustedes ven, aquí están las crucecitas. ¿Qué significan esas crucecitas? ¿Alguien sabe qué significan estas crucecitas que se... ¿Las partículas? ¿No? Es el campo magnético. ¿El ¿El campo qué? magnético? Así es, Abigail, ¿verdad? Sí. Así es. Gracias, Abigail. Así es, Abigail. Es el campo magnético, los vectores del campo magnético. Hagan de cuenta que son las colas de los vectores. Entonces, siempre que nosotros veamos esas tachitas, significa que el campo magnético está chocando contra la pantalla, está entrando a la pantalla. Es una forma de interpretarlo, es una forma de nomenclatura que usamos para representar estos vectores del campo magnético que están chocando con la pantalla, ¿no? Y de esta forma, pues, estamos diciendo, ¿sabes qué? Este campo magnético o esos vectores van de forma perpendicular a la trayectoria de tu haz. ¿Y qué le pasa al haz de rayos catódicos? Como el campo magnético está interactuando con el haz de luz, hace que se incline hacia abajo antes. Deflecte, se llama, gracias. Fue Miriam, ¿verdad? Sí. Gracias, Miriam. Exacto. Veíamos que con el campo eléctrico, déjenme lo llevo a cero veíamos que con el campo eléctrico la deflexión es a lo positivo. Ajá. Pero con el campo magnético vamos a observar que la deflexión es hacia abajo, no necesariamente hacia el electrodo, porque estos dos electrodos que tenemos aquí están en cero. Ahorita es como si no existieran. La pura existencia del campo magnético va a deflectar la trayectoria del haz. Ajá. Entonces vamos a ver que hay dos movimientos que van a presentar los rayos catódicos. Miriam nos comentaba la luz, que la luz se deflecta. En realidad no es luz, Miriam. Bueno, vamos a ver que sí es luz, pero no es la causante. Entonces, para no confundirnos, solamente les vamos a llamar rayos catódicos. Ahorita tenemos la duda de si es luz, y si es luz, ¿quién la genera? ¿Por qué se genera? ¿Qué tipo de partículas están existiendo ahí? Acuérdense que la luz es un fenómeno que tiene características muy peculiares, muy particulares y que también la vamos a estudiar más adelante, pero que no quisiera ahorita que nos confundiéramos que esto es luz. En realidad, lo que estamos tratando de estudiar es qué provoca esa fluorescencia. No tanto la fluorescencia por sí misma, sino qué provoca esa fluorescencia que tiene una trayectoria también definida y que se ve modificada cuando yo acciono un campo magnético o cuando yo acciono un campo eléctrico. Ajá. Entonces, ambos campos finalmente los puedo interpretar como fuerzas. Ajá. Entonces, yo tengo un rayo o un haz de rayos catódicos que va en esta dirección. Entonces, si yo le imprimo una fuerza en esta dirección, pues lo va a hacer cambiar. Si se le imprimo en esta, va a cambiar su dirección, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es la fuerza, chicos? ¿Cómo se define la fuerza? ¿Se acuerdan?
O la masa por la Masa aceleración. por aceleración. Masa por aceleración en una fórmula, ¿no? Y conceptualmente, ¿Como una onda? no necesariamente la fuerza sería una onda. Como Intercambio de una, se energía. podría decir, como, ajá, como una energía hacia el lado contrario Intercambio de energía, ¿no? de... Intercambio de energía, pues no necesariamente. A ver, bueno, vamos a seguir. Finalmente, lo que está cambiando es su trayectoria, ¿no? Y se está transfiriendo, de alguna forma, esa fuerza del campo eléctrico, del campo magnético, hacia la hacia el haz de rayos catódicos, ¿no? Y de tal forma que está modificando su trayectoria. Y eso ocurre siempre. Ustedes siempre que ejercen una fuerza sobre algo, sobre algún otro cuerpo, van a cambiar su posición, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Nosotros estamos ejerciendo dos tipos de fuerza, fuerza eléctrica y fuerza magnética sobre digamos, una partícula que se está moviendo y que como respuesta a estas fuerzas está cambiando su trayectoria. ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Sí. Necesito que estos conceptos de diferencia potencial, fuerza, aceleración, campo eléctrico, campo magnético, que yo sé que campo eléctrico y campo magnético no son tan sencillos, pero conceptualmente que sí lo tengan como claro, ¿sale? Entonces, ahorita voy a dar por hecho que sí lo conocen, que sí me estoy dando a entender, pero si hay dudas, sí les pediría que lo traten de revisar un poquito porque esto es algo que sí ustedes tuvieron que haber revisado en sus cursos pasados de física, ¿sale? Entonces, por eso les decía que de repente no es tan trivial el curso. Ahorita vamos a empezar a hacer un poquito más de aplicación de esto, ¿vale? Porque queremos entender qué es lo que está pasando. Ya sabemos que Thomson era un genio y que por eso le dieron un premio Nobel, pero vamos a tratar de entender cómo fue que hizo su descubrimiento. ¿Vale? Entonces, para allá vamos. Ahorita estamos explicando el experimento para de ahí partir y empezar a tratar de construir este entendimiento. Ok, bueno, lo que me faltó decirles aquí un poco es, por ejemplo, si yo llevo la diferencia de potencial de la aceleración, o sea, la que existe entre estas dos plaquitas, si yo la llevo a cero, ¿qué pasa? Pues obviamente no voy a ver as. De hecho no se puede poner en 0, 0, 0. Lo menos que se puede poner es 0. Entonces, siempre vamos a ver el as en este experimento con simulador, ¿no? Pero si estuviera en 0, pues no vería yo nada, absolutamente nada. Ajá, debe de haber una diferencia de potencial entre estas dos placas, que finalmente la diferencia de potencial, una forma muy básica de definirlo es el trabajo necesario para llevar del punto A al punto B una partícula, una masa, algo, ¿sale? Para mover de A a B un objeto. Ese sería la diferencia de potencial, el trabajo que yo le tengo que dar a esa partícula para que se mueva de este punto A este punto B. Esa es la diferencia de potencial, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y por eso es que tiene involucrado en sus unidades al kilogramo. Ajá. Porque depende de la masa que tenga el objeto, también tiene el metro, porque depende la distancia que existe entre el punto A y el punto B, ¿no? También va a depender de eso. Y bueno, también es la corriente eléctrica y el tiempo que me tarde en recorrerlo del punto A al punto B. Ok, bueno, entonces, supongamos que yo hago accionar la diferencia, la diferencia de potencial para la deflexión, que es el campo eléctrico. Ajá, que ejerce una fuerza eléctrica entre estas dos placas y por lo tanto alas, ¿no? Ok. Entonces ya vimos que la deflexión se da hacia arriba. ¿Qué pasa si acciono al mismo tiempo el campo magnético? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será como zigzag?
A ver, bueno, aquí, no, aquí hay una opción que dice, bueno, se va como zigzag. ¿Todos piensan lo mismo? Se vuelve a poner recta. O sea, Se vuelve a poner, se alinea de nuevo. Ujú. ¿Sale? Entonces, si acciona, vamos a ver qué pasa. Si es zigzag o se alinea de nuevo. Ahí, bueno, estuvo muy fuerte mi campo magnético. Déjenme lo acciono más bajito. Déjenme, lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo. Hasta llegar a una línea recta. En realidad lo que va a suceder es que se va a alinear otra vez. Entonces, si yo al mismo tiempo acciono ambas fuerzas sobre el haz, lo que voy a hacer es forzarlo a que se vaya otra vez en línea recta. Pero eso nos da un plus en el experimento. ¿Por qué? Porque yo puedo definir los parámetros de la fuerza eléctrica y los parámetros de la fuerza magnética. Lo puedo medir, lo puedo contabilizar. Y entonces puedo hacer muchas veces el experimento con diferentes fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, y empezar a mediar y ver entonces qué características tiene este haz. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Vamos a tratar de entender de qué tipo de partículas está constituido este haz. Para eso me voy a venir a mi pizarrita. Voy a abrir una nueva que se quede como la pizarra de la clase 1. Y aquí vamos a empezar con todo. Les voy a pedir un segundito otra vez, chicos, perdón. Listo. Perdón. Ahora, bueno, entonces vamos a tratar de poner esto que acabamos de ver en el simulador del experimento de Thomson. Lo vamos a tratar de poner en papel, ¿sale? Bueno, en este caso, en pizarra, ¿sale? Todos podemos ver ahí la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, lo que teníamos, vamos a tratar de dibujarlo, lo que vimos era, lo vamos a llevar a el mínimo, la mínima representación de la cual tenemos conocimiento hasta este momento de lo que está sucediendo. Este haz de rayos catódicos está compuesto por partículas, las cuales tienen una cierta carga asociada. Si no fuese así, entonces no responderían al campo eléctrico, ¿sí? No se irían hacia a uno de los electrodos. Entonces sabemos que es una partícula cargada. Por lo tanto, vamos a decir que es la partícula Q, y la voy a representar como un puntito negro. Entre digamos, esta partícula va a estar emitida, es que no me sale, desde un electrodo negativo, un cátodo, y va a ir hacia un electrodo positivo. Entre estos dos electrodos, yo voy a tener una diferencia de potencia, la cual la voy a poner como V. Y cuando yo ejerzo esta diferencia de potencial entre estas dos placas, resulta que esta partícula se va, hagan de cuenta que es una línea recta. Se va en línea recta, perdón, se va a desplazar, y va a tener una velocidad asociada, se va a desplazar a una velocidad v. Y es cuando yo empiezo a ver que hay un haz, que se ejerce. Entonces, ahorita yo voy a colocar acá el campo magnético, ¿no? Veíamos que el campo magnético son estas crucecitas. ¿Qué quieren decir estas crucecitas? Hagan de cuenta que son las colas del vector
Ajá, son los vectores que están ingresando a la pantalla, que están chocando contra la pantalla. Entonces, este es mi campo magnético. Ajá, que yo estoy ejerciendo. Y entonces la partícula, cuando está aquí y se enfrenta a este haz, ¿qué es lo que nosotros veíamos, chicos? Que iba hacia abajo, ¿no? Exacto. Hacia la B. Exacto. El haz va a deflectarse en este sentido. ¿Por qué? Pues vamos a tratar de entender por qué. Ok, nosotros tenemos una fuerza, que es la fuerza magnética. Ajá, aquí vamos a poner fuerza magnética. La fuerza magnética. A grandes rasgos, bueno, yo puedo decir que es la carga por la velocidad. Un vectorcito por producto cruz del campo magnético. Q por B por B. Ahora, esto, si yo lo resuelvo, bueno, más bien, esto viene de ser del ángulo que existe entre estos dos. Ajá. Entonces, θ, en este caso, el ángulo que existe entre ellos dos, ¿de cuánto es? Entre la velocidad, el vector velocidad, que es la dirección, podríamos decir que es en la dirección en la que se está desplazando en la partícula Q, y el campo magnético, que son las líneas que están entrando hacia la pantalla. ¿Qué ángulo existe entre la velocidad y el campo magnético, muchachos? Representa ¿Es con pi, ¿no? perpendicular? ¿Cómo? Es perpendicular, ¿no? Es perpendicular, entonces 90 grados. El ángulo es de 90 grados. Y entonces, bueno, yo tengo que la fuerza magnética es igual a la carga, la carga de la partícula que estoy trabajando por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Y esto es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno de 90 grados. Ajá. Seno de 90 grados, ¿cuánto es, chicos? Si no lo sepa, lo pueden meter a su calculadora. Y sabemos entonces que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Por qué lo reduje de vectores a escalares? Porque hice el producto cruz, acuérdense que al resolverlo con trigonometría nos queda que es igual al seno del ángulo que exista entre ambos vectores, ¿no? El producto cruz es igual a la magnitud de las variables que tenemos por el seno que existen entre ellos dos. Entonces, este producto cruz lo reduje a, o lo simplifiqué para hacer un poco más sencillo el entendimiento, con trigonometría, a la magnitud de cada uno de estas dos magnitudes por el seno de T, ¿no? Y entonces, como el ángulo que existe entre ambos vectores que yo tenía inicialmente
es de 90 grados y por eso lo hago, a propósito lo pongo a 90 grados para simplificar. Muchas veces cuando nosotros ponemos de forma perpendicular las cosas, nos simplifica ya el álgebra involucrada. Entonces nos queda que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético. Y eso es lo que nosotros vamos a usar como fuerza magnética. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. No. Ok. Acuérdense que a lo que estamos tendiendo, a donde queremos ir, es a descifrar qué naturaleza tiene esta partícula cargada. Ajá. Ok. Bueno. Ahora. Maestra, Sí. ¿por qué se eliminó el seno de 90? ¿Por qué qué? Es que no vi esa parte, se me fue en internet. Se eliminó el seno de 90. Ah, no, lo simplifiqué a 1. Seno de 90 es 1. Entonces ya nada más me queda Q por la velocidad por el campo magnético. Ah, ya, preciso. No, lo simplifiqué, ¿no? Ok, perfecto. Entonces esta es la fuerza magnética que vamos a estar usando para estudiar esto. Pero acuérdense que su naturaleza de esta o sus inicios de esta ecuación, no la vamos a olvidar, es un producto cruz. ¿Alguien se acuerda del producto cruz? Más o menos. Que respondía digamos, al ejercicio de la mano derecha, que era poner uno de los vectores en el índice, el otro en el pulgar, y ver las resultantes con los dedos restantes. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es el producto cruz de dos vectores? ¿Qué me va a dar, chicos? Un escalar. Un escalar, sí, pero ¿con qué características? ¿Con qué características? Que va a ser perpendicular a... No es un escalar, porque me da otro vector que es perpendicular a estos dos vectores, ¿sí o no? Por eso es que podemos ocupar, podemos hacer como la mnemotecnia de la mano derecha. Entonces, ¿por qué es importante aquí, chicos? Fíjense, no importa en realidad cuál es Q y cuál es la velocidad y cuál es el campo magnético, ¿no? Yo por simplicidad, para hacerlo un poquito más sencillo a la pantalla, voy a decir que mi dedo pulgar es el campo magnético. Entonces el campo magnético va a estar entrando hacia la pantalla, ¿sale? Y mi partícula va a ser mi dedo índice, que es la trayectoria de los rayos catódicos. Están perpendiculares entre ellos dos, ¿sale? Entonces, aquí cumplo con los 90 grados. Y lo que estoy buscando es la resultante. Ajá. Entonces, la resultante, ¿hacia dónde apunta? Cuando yo hago el producto cruz de campo magnético con velocidad. ¿Hacia dónde va la Una resultante? pendiente, ¿no? Hacia abajo. ¿Cómo? Hacia abajo. Hacia abajo, que es perpendicular a estos dos también, ¿no? Es perpendicular. Entonces, fíjense, por eso es que el A se deflecta hacia abajo. Porque están interactuando. Les voy a pasar la liga de un video donde explican, esta es la fuerza magnética, es muy usada, es una ecuación muy usada, muy famosa para la electricidad. Entonces se los voy a pasar ese video para que lo puedan ver, pero como esto ya queda un poquito fuera de la clase, se los voy a pasar por Classroom para que ya lo vean ustedes de forma independiente. ¿Vale? Ahora, el campo magnético sigue entrando a la pantalla, pero ahora la dirección de mi A es hacia abajo, ¿no? Por lo que acabamos de ver, estamos en el segundo punto. Ajá. Y ahora la resultante, ¿hacia dónde apunta? Pues hacia frente, ¿no? En una línea recta. Hacia mí, ¿no?
Ya no está hacia abajo, ahora está apuntando hacia mí. Hablo de poniéndome yo como referencia porque a veces se cambia el sentido de la imagen en la proyección del Zoom, ¿no? Entonces, ahora la resultante va a cambiar la dirección. ¿Están de acuerdo? Va a cambiar la dirección. El punto está aquí. Ahora, su dirección, su velocidad va hacia abajo y el campo magnético sigue ingresando, por lo tanto ahora la resultante hacia la izquierda, ¿sí? Ahora su dirección va a ser esta, o su velocidad más bien va a ser esta, la dirección de la velocidad va a ser esta. El campo magnético va a seguir ingresando a la pantalla y la resultante hacia dónde va a ir. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, exacto. Y una vez que está aquí, la partícula, ahora su velocidad va hacia arriba, el campo magnético sigue entrando y ahora ¿dónde va? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Que la partícula cuando entra en un campo magnético en realidad no nada más es una deflexión, sino lo que va a empezar a describir es una circunferencia. Y mientras yo no quite el campo magnético, la partícula no va a dejar de dar vueltas. Y entonces esta circunferencia, mientras yo tenga constante la diferencia de potencial entre las dos placas y el campo magnético, la circunferencia que va a estar proyectando o que va a estar describiendo va a ser siempre la misma. Entonces, esta circunferencia que va a describir la partícula va a tener un radio asociado. Que yo puedo medir, porque si, acuérdense, por ejemplo, en el caso del aparato que usamos en el laboratorio, sí lo pueden ver aquí, ¿verdad? El aparato. Sí. Ok, perfecto. Digamos que el tubo, a propósito, está más amplio hacia el centro. ¿Para qué? Para poder ver toda esa circunferencia. Cuando yo activo el campo magnético y la diferencia de potencial entre las dos placas, vamos a ver que el haz que se describe es una circunferencia completa. Lo que pasa es que en el simulador, como está delgadito, lo único que vemos es una deflexión pequeña, pero si nosotros tuviéramos el espacio suficiente, veríamos que el haz describe toda una circunferencia. Entonces aquí estamos viendo solamente un pedacito de lo que sucede en realidad. ¿Voy bien hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la partícula ahora no nada más va a sentir una fuerza magnética, sino debido a que está aquí metida en un loop, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, va a haber otra fuerza que también va a ejercerse ahí, que es la fuerza centrípeta. ¿Cómo me decían que se definía una velocidad, una fuerza? Masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿verdad? Y en este caso, como es una fuerza centrípeta, pues la aceleración es aceleración centrípeta. ¿Alguien se acuerda de la aceleración centrípeta? ¿Cómo se define?
Era una V, ¿no? No sé si ¿Cómo? era velocidad o... Era una V, ¿no? V. Sí, Pero va no una sé, V, al cuadrado sobre radio. velocidad al cuadrado sobre radio, exacto. ¿Qué radio? Pues el radio de la circunferencia. Entonces, aquí nos quedaría masa por aceleración centrípeta, que es velocidad cuadrada sobre radio. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que pasar entre estas dos fuerzas para que la partícula se mantenga ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no se vaya hacia el otro electrodo, que en realidad el otro electrodo, bueno, estaría aquí, que no siguiera su camino en línea recta o que se colapsara hacia el centro de la circunferencia o que saliera disparada hacia cualquier otro lado? ¿Qué condición debería de existir en estas fuerzas para que la partícula se mantenga ahí ad infinitum, ¿no? Otra fuerza. Aceleración constante. ¿Cómo? ¿Tan constantes? Que sean constantes, pues sí, pero no nada más nos es suficiente que sean constantes. ¿Qué más necesitamos? ¿Que se igualen? Tendrían Que que sean iguales. ir en sentido contrario. Que sean en sentido contrario, pues sí, también podría ser, pero al igualarlas, Rodrigo, mira, fíjate, ¿qué pasa si yo igualo fuerza magnética igual a fuerza centrípeta? Dado que están en lados diferentes del signo igual, esto nos da ya el que sean de signos contrarios, ¿no? La fuerza magnética y la fuerza centrípeta deben de ser iguales, deben de estar en equilibrio. Ajá. En equilibrio, ¿sale? Entonces, porque para que estos dos estén en equilibrio, si estos dos están en equilibrio más bien, entonces la partícula va a mantenerse ahí, ¿no? Todo el tiempo, que yo así lo requiero. Entonces, esto va a ser necesario. Es una condición. Y esto es súper importante, chicos, porque a veces en los exámenes finales, como que de las cosas que se supone que ustedes deben de saber y que por no acordarse de estas igualdades de las fuerzas, nos va mal, ¿no? Entonces, bueno, entonces si estas dos están en equilibrio, yo puedo igualarlas también, ¿no? Decir que Q por B es igual a la masa de la velocidad al cuadrado en el programa singular. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo hacer algunas simplificaciones. De aquí, lo que me interesa saber, antes de hacer las simplificaciones, es que, pues, conocer la naturaleza de la partícula y cuáles de estos parámetros me hablan de las características de la partícula. ¿Tú me hablaría de las características de esta partícula? Sí, por su carga, ¿no? Sí, claro. La velocidad. Sí. Fíjense que la velocidad no es una característica propia de la partícula. ¿La partícula por sí misma tiene una velocidad? No, Necesita una fuerza. se tiene que aplicar una fuerza. ¿Por qué tiene una velocidad? Porque se le está aplicando otra Porque se fuerza. le está aplicando una Porque se le está aplicando una diferencia potencial que finalmente es una fuerza, ¿no? Entonces, la velocidad va a depender de la diferencia potencial que es característica de mi aparato, no de la partícula. Si yo le doy un buen giro a la diferencia potencial, pues la partícula va a salir más disparada que cuando se lo doy bajito,
¿no? Entonces, la velocidad no es una característica de la partícula, es una característica de mi aparato. ¿Ok? El campo magnético. No, porque ese sería Tampoco como es. ¿no? Como un factor influyente, ¿no? Yo lo estoy generando de forma independiente. La masa. Sí, sí es. Sí, ¿no? Diego dice que sí. Y en efecto, la masa sí es una característica de la partícula. ¿Sí? La velocidad, ya vimos que no. Y el radio, que se describe aquí. Pues tampoco, Ese es ¿no? más Porque bien ese el se movimiento, ¿no? generado. Ese Es tampoco. Exacto. Es una respuesta a los variables que yo estoy metiendo en mi experimento. Entonces, ¿el radio de quién depende, chicos? Aprovechando ¿el radio de quién depende? Pues del campo magnético, porque pues se va a estar originando esa circunferencia. Exacto. ¿Y de quién más? De la velocidad, que finalmente esa velocidad va a depender de la diferencia en potencial. Entonces, fíjense, estas variables que estoy poniendo en verde son dependientes entre ellas, ¿sale? Pero hay algunas que son independientes y otras que son dependientes. Y eso ahí guárdenmelo tantito porque lo vamos a ocupar. Ajá. Vamos a tener que determinar cuáles son mis variables dependientes y cuáles las independientes del experimento. Ok, regresando acá. Entonces, vemos que la carga es propia de la partícula, la masa es propia de la partícula y todo lo demás son variables experimentales. Ajá. No sabemos si dependientes o independientes, pero son variables experimentales. Rm es igual a, vamos a despejar, ¿sale? Entonces solamente paso para acá y me va a quedar que velocidad al cuadrado ahí está. Y se simplifica, ¿no? ¿Qué se simplifica? ¿La B? ¿Velocidad? La velocidad y su cuadrado. Entonces ya tenemos una ecuación que pudiera ayudarnos a entender la naturaleza de esta partícula, porque de un lado estamos dejando las características de la partícula y del otro las variables experimentales. Ya nada más tendríamos que medir estas variables y encontraríamos la naturaleza de nuestra partícula, ¿verdad? ¿Cierto o no, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Pero tengo un pequeño detalle. La velocidad a la que salen estas partículas disparadas en el haz de rayos catódicos, ¿es medible? ¿Es conocida? No es conocida, sí, pero supongo que se puede conocer. ¿Cómo la podríamos conocer, Ari? Ay, pues ya no me lo pregunte a mí. Pues tendría que ser con con la velocidad del voltaje, creo que nos había dicho que así se llamaba, y con el campo magnético, con las variables que estuviéramos manejando ahí. No la podríamos medir directamente. Tendría que ser como calcularla. De forma indirecta, es cierto. ¿Por qué? Pues porque la partícula se va a mover rapidísimo, ¿no? Y por mucha cámara que ahora tengamos, que en ese momento Thomson no tenía, pero por muchas cámaras de estas que tengamos que pueden ser súper lenta, medir, velocidades muy grandes las captan y las podemos llevar a velocidad lenta y poderlo traducir a un parámetro medible. En este caso no es posible. Y bien, no es luz lo que tenemos ahí en movimiento. Estas partículas se mueven a velocidades por 10 a la 6, entonces son velocidades muy, muy grandes.
¿Vale? Entonces, esta velocidad no la podemos medir. El radio, pues sí lo podemos medir porque con una regla, pues más o menos podemos saber cuál es el diámetro y el radio, ¿no? Porque sí es un parámetro que nosotros podemos hacer lo suficientemente grandes de tal forma que lo podemos hacer medible. Y el campo magnético, pues incluso yo soy la que estoy regulando ahí el campo magnético, sea qué intensidad lo estoy usando, y por lo tanto también podría saber su magnitud, ¿no? Entonces aquí nos queda una incógnita, la velocidad. Entonces hay dos formas en las que lo podemos determinar esa velocidad de forma indirecta, como nos está diciendo Abigail. Una es con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que usamos campo eléctrico para ver la desviación? El campo eléctrico lo vamos a denotar con E. Ajá, y es igual que el campo magnético, pues sería un conjunto de vectores, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vamos a estar usando como un escalar. Ahora, lo que nos interesa del campo eléctrico en este punto es en realidad la fuerza eléctrica. Ajá. La fuerza eléctrica que se puede generar por este campo eléctrico. ¿Sobre quién? Sobre la partícula Q. Entonces, la fuerza eléctrica se determina como, o se define como la carga por el campo eléctrico. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo llegué al punto donde, déjenme ver dónde es. ¿Se acuerdan el punto que yo encontré donde si yo acciono un cierto campo magnético y un cierto campo eléctrico, puedo lograr que las vaya otra vez en línea recta? Ajá. Entonces, son parámetros que yo puedo medir en el experimento. Pero para que esto suceda, que la partícula otra vez vaya en línea recta, ¿qué características tiene que tener la fuerza eléctrica y la fuerza magnética? ¿Deben ser iguales? Que sean iguales. Entonces, volvemos a una igualdad. Yo puedo hacer que la fuerza magnética sea igual a la fuerza eléctrica. Ay, lo puse con minúscula para mí. Entonces, cuando esto sucede, que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, entonces yo puedo igualar ambas ecuaciones, ¿verdad? Tengo que Q por B es igual a Q por el campo eléctrico, de forma escalar, ¿sale? Ok. Por lo tanto, ¿qué le pasa a las Qs? Se eliminan. ¿Se eliminan? Se simplifican, así es. Entonces, por lo tanto, puedo encontrar que la velocidad de la partícula es igual a el campo eléctrico entre el campo magnético. ¿Sí o no? Sí, profesora. Así es. Me vuelvo a hacer mi cuadradito porque no me quedó bien. Bueno, más o menos. Entonces, tenemos entonces que la velocidad la puedo determinar si tengo la posibilidad de tener un campo eléctrico y un campo magnético en el mismo experimento, ¿verdad? Entonces ya la velocidad en esta ecuación no sería
un impedimento, ¿no? Podemos enumerar nuestras ecuaciones. La primera que encontramos, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta. Entonces podemos sustituir. Vamos a sustituir 5 en 3. ¿Cómo nos quedaría, chicos? U entre M es igual a ¿qué? ¿A qué es igual entre M, chicos? Sustituimos 5 en 3. Sería E entre B y luego esto sobre R por B. ¿O algo así? No, porque tenemos campo magnético en las dos, ¿no? Lo podemos simplificar. Sería E entre R más bien. E entre R. B cuadrada, ¿no? B cuadrada. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una ecuación que ya nos habla de la naturaleza de esta partícula. Que ya nos puede dar un valor para caracterizar a esta partícula y poder entender de qué partícula se trata. Ok. ¿Qué hora es? Son 12:50. Quiero que hagamos un problemita ya con las ecuaciones que hemos encontrado, porque si no, entonces nos vamos perdiendo en las matemáticas y lo importante de aquí es el aspecto fenomenológico, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Ya estamos tratando de modelar lo que estamos viendo y llegar a ecuaciones que nos aporten conocimiento. ¿Sale? Entonces, para esto, pues tendríamos que hacer un problema. Ya ahorita ya no me va a dar tiempo de terminarlo, bueno, de plantearlo y resolverlo. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, la clase. Y para el jueves, pues nada más les pediría que traten de repasar lo que vimos hoy. Aquellos conceptos que tengamos duda, que tengamos un poquito de desconocimiento o que se nos hayan olvidado, bueno, los revisen y cualquier duda, entonces la estaríamos revisando en la clase siguiente. ¿Cómo ven, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Cuídense mucho, buen provecho y estamos en contacto. Gracias, Igual. profesora. Adiós. Profesora. Gracias, profesora. Muy Buen bien. día.